Buen día, somos el grupo 1. Les vamos a presentar impacto de los esfuerzos para la reducción de plástico. La agenda es la siguiente. Antecedentes, preguntas e hipótesis, esfuerzos y resultados obtenidos y conclusiones. Doy paso a nuestra compañera Sara. Buen día. Revisaremos un poco la historia y antecedentes del plástico. La producción del plástico comenzó en los años 50, es decir, hace 70 años. Empezó a producir 1,5 toneladas por año y desde esa fecha ha ido en aumento. Como vemos, la curva es muy pronunciada hacia arriba, hasta llegar en el 2018 a una producción de 360 toneladas por año. El tiempo que demora en degradarse este material es muy largo. Una botella de plástico puede degradarse hasta en 700 años. Y un vaso de poliestireno, cuyo principal insumo es el plástico, nunca se degradará. Estas imágenes nos demuestran las consecuencias que está teniendo el plástico en nuestro planeta. El ecosistema y especies están siendo amenazadas. Según la ONU, cada año 8 millones de toneladas de plástico entran al mar, causando la muerte de más de 1 millón de aves y de cerca de 100.000 tortugas y mamíferos por año. Casos de tortugas, peces, ballenas, aves marinas que mueren por la ingesta de plástico. Les ocasiona enredos, asfixia, estrangulación o desnutrición. El medio más afectado es el marino, pues recibe el mayor porcentaje de desechos plásticos. Se desechan en el mar más de 200 kilos de plástico por segundo. Y se han encontrado en los océanos 5 islas formadas por este material. Debido a todo esto, somos testigos que en los últimos años los gobiernos, empresas y distintas organizaciones están haciendo muchos esfuerzos por incentivar la reducción del consumo de plástico en todo el planeta. Le doy pase a Giselle Ho para que nos haga la pregunta principal de nuestro trabajo. Y la pregunta es, ¿se está reduciendo la producción y el consumo de plástico en el mundo en los últimos años? Nuestra hipótesis es la siguiente. No se ha logrado la reducción y la producción y el consumo a pesar de los esfuerzos. Seguimos contaminando el planeta. A continuación les voy a hablar de los esfuerzos para la reducción del consumo del plástico. En el Perú tenemos la campaña Menos Plástico, Más Vida, que lo que hace es concientizar a la población respecto al consumo de plástico a través de videos, guías de uso doméstico del plástico y además de lanzar noticias sobre la prioridad a nivel país. Tenemos también la ley de la 30884, que lo que busca es reducir el consumo de plástico en un año, además de imprimir impuestos al compra del plástico desde el 2019 con 10 céntimos hasta el 2023 con 50 céntimos. En el mundo tenemos una organización que se llama One Planet Handled with Care, que trabaja con diferentes países para reducir el consumo. Tenemos a China con el plástico de un solo uso, Sudáfrica con el Pacto de Plástico, Australia con la primera ciudad libre de plástico, Reino Unido también con el Pacto de Plástico, y los flotadores que hacen que reduzcan o consumen o cogen los plásticos del mar. Aquí le mostramos una serie de logos de instituciones que busca nuevos proyectos para la reducción de plástico a través del lanzamiento de estadísticas a nivel mundial y la definición del ciclo de vida del plástico en el mundo. Tenemos también el portal de la Asamblea de Naciones Unidas, otros institutos también que se están mostrando aquí, y Ocean Plastic, que es una organización que lanza proyectos que busca a través de concursos que los jóvenes propongan nuevos usos y además reduzcan el consumo de plástico. A continuación, le doy pase a Joel, que nos va a hablar de las iniciativas, los resultados de estas iniciativas. Gracias, Giselle. ¿Cuáles son los resultados de esta iniciativa? Datos estadísticos nos muestra que se tiene 8.300 millones de toneladas de plástico producido, esto por lo menos hasta el 2018, de los cuales solo el 9% se recicla, el 12% se incinera y un 79% se encuentra vertidos en vertederos autorizados y otro gran volumen de expuestos en todos los rincones del planeta, ocasionando una gran contaminación a nivel mundial. Un dato importante es que en nuestro día a día, del 100% de residuos que generamos, un 13% es plástico. Todo hace ver que tenemos una proyección hacia el 2050 de tener 12.000 millones de toneladas de plástico producido, tema muy preocupante por la alta contaminación que esto genera actualmente a nuestro planeta. Ahora veamos quiénes aportan con el plástico.
China, Japón y el resto de países asiáticos son los que aportan con el 50% en la producción total, no quedándose atrás los países europeos y América del Norte con un 18 a 19%, y de igual manera, a menor magnitud, los países africanos y América Latina. Una marea de plástico que crece. Hablemos solamente de botellas. Diariamente nosotros producimos y compramos botellas. Quiere decir 1 millón por minuto, 20.000 botellas por segundo. Preocupante realmente, y no vemos la realidad que esto ocasiona hacia el futuro. Doy pase a Roberto. Buen día. En esta oportunidad vamos a sacar lo que es el plástico en épocas del COVID-19. Un estudio científico analiza que el virus permanece en el plástico durante 9 días, lo que hace improbable su consumo. En esta situación veremos el caso peruano, cómo influye el tema de la importación del plástico. El Perú en los años 2019, así como el año 2020, en los meses de enero y febrero, importó 5.800.000.000 de plástico, entre mascarillas y lo que es equipos quirúrgicos elaborados de plástico. Asimismo, tenemos 6 empresas que se encargan de la importación de plástico. Entre los años 2019 y 2020 se han importado mayor plástico, ya que empresas han ido, a través de sus existencias, valorando la compra de mascarillas y otros respiradores, siendo el primer país, China, de mayor importación de este tipo de materiales. Otros sectores también han incrementado el nivel de plástico en el consumo electrónico, siendo la empresa Starbucks, otras empresas de consumo masivo, asimismo, empresas que se dedican al abastecimiento de bolsas, para lo cual, debido al incremento de la demanda, ha hecho que estos productos se hayan incrementado. Finalmente paso con mi compañero José Samiel, el que va a exponer las conclusiones. Bueno, como conclusiones tenemos lo siguiente. Existen pocas regulaciones a la producción del plástico, ¿no? El aporte que los consumidores, ¿no? damos, ¿no? a reducir el consumo del plástico o utilizar otras opciones no es suficiente con las pocas regulaciones que hacen los estados, ¿no? y el gobierno para reducir la producción del plástico, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, se dio la ley del plástico en el 2019, la cual permitía, pues, ¿no? a las empresas, pues, ¿no? regular, pues, ¿no? la venta de plástico. Sin embargo, esta tiene muchos vacíos legales, ¿no? Definitivamente ha generado molestia, ¿no? en muchos consumidores, ya que han tenido que pagar por las bolsas plásticas que consumen, ¿no? Falta de apoyo a las ONGs pro ambiente, ¿no? Tenemos ONGs como Greenpeace, ¿no? Internacional, ¿no? Oceana Perú a nivel local, que promueven, ¿no? y hacen campañas para reducir el consumo de plástico y el reciclaje. Sin embargo, son insuficientes porque queda ya a la conciencia de cada persona hacerlo, ¿no? Y es un cambio de estrategia para reciclar ante la pandemia actual. Definitivamente, empresas como Starbucks, la Coca-Cola Company, han creado campañas para reutilizar sus envases plásticos. Sin embargo, con la situación actual esto va a ser imposible, ya que los consumidores tienen miedo a reutilizar envases, ¿no? por el miedo del contagio. Para responder la pregunta si está reduciendo la producción y el consumo de plástico en el mundo en los últimos años, la respuesta simplemente es no, ya que las toneladas de esfuerzo en legislación y proyectos no son no reducen, ¿no? las toneladas de producción y consumo en vasos y botellas y sorbetes alrededor del mundo. Finalmente, hemos visto muchas acciones positivas, sin embargo, todos tenemos que hacer mucho más, ya que no podemos dejarle al Estado o a las ONGs encargarse de esto, sino esto está en nuestras manos y tenemos que poner nuestro granito de arena para poder reciclar. Muchas gracias.